En el brunch familiar, mi sobrino señaló mi bolsa y dijo, «Papá dice que compras clones». Luego cortó la correa con un cuchillo de mantequilla. La mesa estalló en carcajadas. Esa noche, cancelé la transferencia de 20.000 pesos que pagaba su colegio privado para siempre. No soporto a mi sobrino. Ya está, lo he dicho. Mateo tiene 9 años y, sinceramente, no puedo pensar en una sola vez que haya sido agradable estar a su lado. He sonreído durante sus berrinches. Me he quedado sentada mientras gritaba en restaurantes mientras sus padres revisaban Instagram como si no pasara nada. Lo he visto insultar a los meseros, lanzar comida a otros niños y una vez lo sorprendí escupiendo al perro de un vecino y llamándolo feo. Y, sin embargo, de alguna manera, todo el mundo lo trata como si fuera la reencarnación de Einstein. Es vivaz, intelectualmente avanzado, demasiado listo para los otros niños. Lo que es alguien completamente descontrolado. Sin reglas, sin consecuencias y, durante mucho tiempo, sin límites conmigo tampoco. Yo todavía pagaba la mitad de la colegiatura de su colegio privado. Yo no me ofrecí, Rodrigo me lo pidió. Dijo que era solo hasta que le dieran un aumento. De eso hace casi 2 años. Cada mes, 20.000 pesos salían de mi cuenta y se iban directamente a la educación sobrevalorada y con poca disciplina de su hijo. Nunca recibí un gracias, ni siquiera un mensaje en mi cumpleaños. Rodrigo y su esposa, Mónica, actúan como si les debiera algo porque soy soltera. Porque tengo un buen trabajo, porque no tengo responsabilidades de verdad, como ellos. Y en algún momento, empezaron a tratar mi dinero como si les perteneciera. Solía pensar que estaba haciendo lo correcto, ayudando a la familia, dándole a mi sobrino una oportunidad para una vida mejor. Ahora, creo que solo les estaba permitiendo seguir así. Luego llegó el brunch. El que fue el detonante. Fue idea de mi papá. Quería que estuviéramos todos juntos en este nuevo lugar de brunch en La Condesa, del tipo donde la lista de espera es de 3 semanas y la comida está apilada verticalmente en el plato. Mis papás, Rodrigo, Mónica, Mateo y yo. Llevaba un vestido que compré para una gala del trabajo y una bolsa para la que había estado ahorrando. Fue una compra grande, pero no me arrepentí. Nunca me daba caprichos. Por una vez, lo hice. En el momento en que me senté, los ojos de Mateo se fueron directos a mi bolsa. Lo dijo lo suficientemente alto como para que una pareja de la mesa de al lado se girara. Papá dice que compras bolsas falsas para sentirte rica. Ni siquiera tuve tiempo de responder antes de que se estirara sobre la mesa, cogiera un cuchillo de mantequilla y empezara a serrar la correa. Al principio pensé que estaba fingiendo. Luego la correa se rompió limpiamente, como si hubiera practicado. La levantó, orgulloso de sí mismo, mientras la mesa explotaba de risa. Rodrigo se echó hacia atrás como si fuera el colmo de la comedia. Mónica se rió tontamente como si fuera cómplice de la broma. Mi mamá pareció un poco sorprendida, pero aún así se rió. Mi papá intentó ocultarlo, pero también estaba sonriendo. Relájate, dijo Rodrigo. No es como si fuera de verdad. Ese fue el momento en que algo hizo clic en mi cabeza. No solo con Mateo, sino con todos ellos. No se trataba solo de una bolsa. Se trataba de respeto. De cómo me veían realmente. No como familia, sino como un recurso, una cartera con cara. Una mujer sin hijos que les debía algo porque no tenía una familia propia. Me terminé la bebida, me levanté y me fui antes de que llegara la comida. Esa noche, entré en mi banca en línea y cancelé la transferencia. Sin aviso, sin mensaje de texto, simplemente la cancelé. El siguiente pago vencía en 2 días. Que se las arreglaran ellos. Pero ya sabía que Rodrigo no se lo tomaría en silencio. Y cuando empezaran las consecuencias, no iba a contenerme más. No esta vez. Pasaron 3 mañanas antes de que Rodrigo se diera cuenta. Fue entonces cuando llegó el primer mensaje de texto. Estaba bebiendo café en mi escritorio, poniéndome al día con los correos electrónicos, cuando mi teléfono vibró. Oye, creo que se te olvidó la transferencia. Acabo de revisar y no ha llegado nada. ¿Puedes enviarla hoy? El colegio ya ha mandado un aviso. No respondí. Ni siquiera lo abrí de inmediato.
Sabía que esto pasaría. Había estado financiando sus vidas tan fluidamente que ni una sola vez se habían preocupado por el dinero. Simplemente asumían que aparecería como por arte de magia. Dejé el mensaje sin leer y volví a mis hojas de cálculo. Esa noche, insistió. Sofía, vamos. Cobran 750 pesos al día en cargos por pago tardío. No intento ser insistente, pero esto no se trata solo de nosotros. Mateo lo va a sentir. Puedes encargarte de eso y hablamos. Me encargué, vaya que sí. Me serví una copa, apagué el teléfono y me fui a la cama temprano. Al quinto día, estaba llamando. 2 llamadas perdidas de Rodrigo, una de Mónica y luego la cereza del pastel, un mensaje de voz de mi mamá. Hija, no quiero meterme en medio, pero ¿puedes llamar a tu hermano? Dijo que pasó algo en el brunch. ¿Podemos hablar? La llamé esa tarde, esperando que me dijera que estaba exagerando. En cambio, le conté exactamente lo que pasó. El comentario de Mateo, el cuchillo, las risas, la cara de suficiencia de Rodrigo. No levanté la voz. No exageré. Solo dije la verdad. Hubo una larga pausa. Luego dijo, no me di cuenta de que era tan grave. Hablaré con tu hermano. Esa fue la primera vez que sentí que alguien realmente me había escuchado. Y no había terminado. El sábado llegó y se fue. Silencio total en el chat de grupo de la familia. Ni un, miren el proyecto de ciencias de Mateo. Ni un, Mónica está en Tulum con las amigas. Solo un silencio sepulcral hasta el domingo por la mañana, cuando mi papá me envió un mensaje de texto. ¿Puedes venir sobre las 2? Tenemos que hablar. Llegué a tiempo. Rodrigo ya estaba allí, caminando de un lado a otro por la sala como si hubiera estado esperando para explotar. Mónica no estaba por ninguna parte, probablemente todavía bebiendo cócteles en alguna alberca de una azotea, ejerciendo de madre a distancia. Mi mamá estaba sentada en el sofá, con expresión tensa. Mi papá estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Rodrigo ni siquiera dijo hola. ¿De verdad dejaste de pagar la colegiatura por una bolsa? Ignoré eso. Le pregunté si se daba cuenta de lo humillante que fue ese brunch. De cómo su hijo destruyó algo que yo había pagado sin ninguna consecuencia mientras toda la mesa actuaba como si fuera un sketch de comedia. No se inmutó. Dijo que estaba siendo dramática. Luego vino la parte que hizo que me hirviera la sangre. No tienes ni idea de lo que es criar a un hijo. Tienes ingresos disponibles y no tienes familia. Deberías querer ayudar. Me reí una vez. Simplemente se me escapó. Ya ni siquiera fingía ocultarlo. El sentimiento de que se lo merecía no era sutil, lo estaba diciendo con todas las letras. Mi papá intervino antes de que pudiera responder. Siéntate, Rodrigo. Rodrigo se detuvo. Mi papá no era de los que ladran órdenes. No levantaba la voz, pero cuando hablaba así, escuchabas. ¿Crees que vamos a dejar que esto continúe? No estás criando a Mateo. Lo estás malcriando, defendiéndolo, dejando que avergüence a tu hermana y a todos los demás. ¿Crees que porque ella no tiene hijos, su dinero es tuyo? No dejó que Rodrigo respondiera. Si no puedes empezar a actuar como un padre, lo haré yo. Ese niño le ha faltado el respeto a tu hermana, a tu madre, incluso a mí. Tiene 9 años y va por ahí como si el mundo le debiera todo. La habitación se quedó en silencio. Mi mamá parecía atónita. Rodrigo parecía como si le hubieran dado una bofetada. Yo me quedé callada. No había nada más que decir. Finalmente estaban viendo lo que yo había sabido durante años. Rodrigo no discutió. Simplemente se sentó, con la mirada baja, como si finalmente se hubiera dado cuenta del peso de lo que había estado haciendo. Y aún así, Mónica no estaba allí. Porque Mónica rara vez lo estaba. Mónica regresó a la ciudad como si no hubiera pasado nada. Bronceada, radiante, arrastrando un juego de maletas a juego como si acabara de volver de grabar un programa de telerrealidad. Su Instagram había sido un carrusel de copas de champaña, yoga junto a la alberca y cenas en azoteas con amigas que parecían no haber dicho que no a nada en sus vidas. Mateo se había estado derrumbando toda la semana.
Mi mamá me dijo que lo sacaron de clase 2 veces, una por empujar a un niño durante un trabajo en grupo y otra por llamar a un miembro del personal, gato. Cuando el director llamó a Rodrigo, aparentemente le restó importancia como estrés por las transiciones, el tipo de cosas que dicen los padres cuando no quieren admitir que su hijo se está convirtiendo en una señal de alarma andante. Pero Mónica ni siquiera había enviado un mensaje. Ni a mi mamá, ni a Rodrigo, ni siquiera para preguntar cómo estaba Mateo. El sábado por la mañana, Rodrigo invitó a todo el mundo. Lo llamó un reinicio. Sus palabras exactas fueron: creo que todos necesitamos empezar de cero. Así supe que estaba perdiendo el control. Rodrigo no habla así a menos que esté tratando de evitar que algo se desmorone. Mónica llegó tarde. Entró en la sala de mis papás como si fuera una audición. Abrazos, grandes sonrisas. Los extrañé. Se sentó, cruzó las piernas y miró a su alrededor como si esperara un aplauso. Rodrigo estaba sentado en el brazo de un sillón, con los ojos medio muertos, con aspecto de no haber dormido en toda la semana. Mi papá ni siquiera la saludó. Entonces lo dijo. Simplemente creo que es muy tóxico usar el dinero para presionar a un niño. Es castigar a Mateo por algo que no entiende. Ni una disculpa, ni un reconocimiento, ni siquiera una pregunta sobre lo que realmente pasó. No le importaba. Quería defender la imagen de su pequeña vida perfecta, no la realidad que habían creado. Antes de que pudiera abrir la boca, mi mamá lo hizo. ¿Te estás escuchando, Mónica? Solo eso ya fue impactante. Mi mamá suele evitar los conflictos como si fueran radiactivos. Pero algo se había roto. Quizás fue ver a Mateo derrumbarse toda la semana. Quizás fue ver a su hijo agotado y abatido. Quizás fue la culpa por reírse en el brunch. Fuera lo que fuese, no se detuvo. Sofía pagó por ese colegio. Ayudó a criar a tu hijo, y tuviste a tu hijo destruir su bolsa en público y no dijiste nada. Luego volaste al otro lado del país como si todavía tuvieras 25 años y no tuvieras hijos. ¿Quién te crees que eres? Mónica intentó tomárselo a broma con una pequeña risa, pero nadie se rió con ella. No esta vez. Mi papá se levantó de nuevo. Eso se ha convertido en lo suyo ahora, levantarse cuando ya ha tenido suficiente. La miró directamente. Mónica, nunca he dicho esto antes, pero si no quieres ser madre, es tu elección. Pero si no empiezas a criar a ese niño, entonces te vas a encontrar muy lejos de esta familia. Mateo se queda aquí todos los fines de semana hasta nuevo aviso, y nos involucraremos en cómo se le cría, ya que claramente alguien tiene que hacerlo. La mandíbula de Mónica se tensó, pero no discutió. Quizás porque sabía que la pelea no se podía ganar. O quizás porque, por una vez, alguien le dijo que no tenía derecho a un pase libre. Esa tarde, después de que todos se hubieran ido, Rodrigo me llamó a solas. Sin mensaje de grupo, sin Mónica merodeando, solo él. Me preguntó si podía cubrir un pago más de la colegiatura, solo 11.000 pesos. Dijo que el colegio les estaba dando una reducción temporal mientras reevaluaban el lugar de Mateo allí. Dijo esa palabra como si fuera un código para algo peor. No dije nada de inmediato. Siguió hablando. Dijo que sabía que había metido la pata. Dijo que Mónica lo estaba intentando y que las cosas estaban cambiando, que él estaba cambiando. Sonaba cansado. No a la defensiva, no enfadado, solo cansado. Dije que lo haría una vez y nunca más. No me dio las gracias como solía hacerlo, todo petulante y para aparentar. Esta vez, simplemente se quedó en silencio. Y creo que ese silencio significó algo. Por primera vez en años, le creí cuando dijo que iba a arreglarlo. La semana siguiente fue tranquila. Demasiado tranquila. Ni mensajes de Rodrigo. Ni llamadas pasivo-agresivas de Mónica. Ni noticias de mis papás. Sabía que se estaban reagrupando, probablemente todavía en modo de control de daños. Supuse que el incidente del colegio los había sacudido, pero no sabía lo grave que era realmente hasta el jueves por la mañana, cuando mi mamá llamó y dijo una palabra: suspendido. No lo explicó de inmediato. Solo lo dijo y esperó mi reacción. No me sorprendió, solo sentí curiosidad.
Mateo le había lanzado su charola del almuerzo a otro niño, lo suficientemente fuerte como para dejarle un moretón en la mejilla. No fue una simple pelea infantil, había 3 adultos que lo vieron todo. El otro niño aparentemente había hecho una broma sobre que Mateo tenía las agujetas desatadas. Mateo respondió burlándose de la ropa del niño, dijo que su mamá probablemente compraba en Walmart. Cuando el niño le dijo que se callara, Mateo le vació toda la charola leche, espagueti, todo el desastre sobre la cabeza. Luego, delante de los profesores, dijo, mi mamá dice que los niños como ese crecen para limpiar nuestras casas. El colegio lo envió a casa inmediatamente. Llamaron a Rodrigo, que apareció en menos de 1 hora, solo. Mónica no contestó al teléfono. Según mi mamá, había volado a Guadalajara la noche anterior para pasar tiempo con su hermana. Nadie sabía cuándo volvería. Rodrigo, por primera vez en su vida, no discutió con el colegio. Simplemente se sentó allí y asintió. Le dijeron que si había un incidente más verbal, físico, lo que fuera Mateo sería expulsado del colegio por completo. No suspendido, expulsado. Pero esa no fue la parte inesperada. Más tarde ese día, mi teléfono sonó. Esperaba que fuera Rodrigo. No lo era. Era Mateo. Estaba llamando desde el teléfono de Rodrigo. Al principio, pensé que tal vez me había marcado por accidente, pero dijo, hola, soy yo. Esperé. Nunca me llama así sin más. Incluso cuando solía comprarle cosas, Mónica o Rodrigo se lo indicaban. Esta vez, nadie lo había hecho. Luego preguntó, ¿puedo quedarme en tu casa? Parpadeé. Por un segundo, pensé que se refería a una visita. Luego me di cuenta de que estaba intentando escapar. Rodrigo le había quitado la tableta, la televisión, incluso los privilegios del jardín. Había cancelado todas las actividades extraescolares. No había Legos, ni iPad, ni citas para jugar. Solo libros, reglas. Le pregunté por qué quería venir. Dijo, papá está muy raro. No para de preguntarme en qué estaba pensando. No quiero hablar de eso otra vez. Dije, no. Se quedó en silencio, como si no se hubiera preparado para eso. Luego dijo algo que me hizo dudar. No quería estropear tu bolsa. Pensé que era una broma. Todo el mundo se estaba riendo. Pensé que tú también. No respondí al principio. No estaba acostumbrada a oírle sonar normal. No dulce, solo consciente. Como si finalmente se hubiera dado cuenta del mundo fuera de sí mismo. Dijo, no sabía que era cara. Le dije, no necesitaba saber lo cara que era. Solo necesitaba saber que no era tuya. Ese fue el final de la llamada. Pero lo que no esperaba fue lo que vino después. Esa tarde, Rodrigo llamó, no para pedir dinero, no para discutir. Solo preguntó si podía hablar. Dijo que se había tomado la semana libre en el trabajo, que les había dicho que tenía una emergencia familiar. Ni siquiera estaba enojado por ello. Sonaba tranquilo, sereno, como si algo finalmente hubiera cambiado. Luego dijo, creo que he dejado que todo se me vaya de las manos. Es como si me hubiera despertado y me diera cuenta de que ni siquiera me gusta el niño que estoy criando. No dije nada. Solo escuché. Dijo que había encontrado uno de los cuadernos de Mónica en la barra de la cocina ese mismo día. Había escrito un itinerario completo para su viaje a Guadalajara, lugares para almorzar, citas para masajes, visitas a museos, pero ninguna mención de Mateo, ni siquiera una llamada programada para ver cómo estaba. Dijo que finalmente entendía lo que yo había estado tratando de decirle. Que ser padre no se trata solo de sobrevivir el día, que no se cría a un hijo por defecto. Le pregunté, entonces, ¿qué vas a hacer? Dijo, no estoy seguro, pero sé que no puedo volver a como estaban las cosas. Le creí, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que Mónica se iba a encontrar cuando regresara. Mónica regresó como siempre lo hacía, como si nada hubiera pasado. El domingo por la tarde, sin llamada, sin mensaje de texto, solo el sonido de las ruedas de su maleta sobre el piso mientras entraba por la puerta lateral. Mateo estaba en la cocina enjuagando los platos. Rodrigo estaba cortando verduras. Yo no estaba allí,
pero me enteré de todo más tarde por mi mamá, y Rodrigo lo confirmó. Ella entró y dijo, «Alguien va a ayudarme a deshacer las maletas, o esta es la nueva onda». Ninguno de los dos levantó la vista. Preguntó dónde estaban todos. Rodrigo le dijo secamente, «Vamos a cenar a casa de mis papás esta noche. Deberías venir». Ella preguntó por qué. Él dijo, «Vamos a tener una conversación». ¿Sobre todo? No le gustó eso. Dijo que estaba cansada. Dijo que ni siquiera se había cambiado la ropa del aeropuerto. Rodrigo. Simplemente volvió a cortar. Esa noche, todos estaban ya sentados cuando llegó Mónica. Tarde, por supuesto, con la cara completamente maquillada y un atuendo que decía que no se quedaría mucho tiempo. No saludó a nadie. Sacó una silla como si fuera cualquier otro domingo y dijo, «Bueno, ¿cuál es el drama?» Rodrigo se veía diferente esa noche. No enojado, no a la defensiva, simplemente harto. Dijo, «He decidido que no voy a fingir más. He sido un padre de porquería, y ambos hemos usado a Sofía como un banco y una niñera. Eso se acaba hoy». La cara de Mónica no cambió. Luego continuó. Les contó a todos lo que pasó en el colegio, lo que dijo Mateo, lo que hizo, que la tolerancia del colegio estaba en cero y que lo habían dejado claro. Un incidente más y estaba fuera, no suspendido, expulsado. Mónica preguntó por qué se estaba enterando de esto ahora. Rodrigo dijo, «Porque estabas en Guadalajara tomándote selfies en las azoteas mientras tu hijo estaba siendo investigado por el consejo disciplinario del colegio». Se hizo el silencio. El tipo de silencio en el que puedes oír los latidos del corazón de alguien al otro lado de la mesa. Entonces Mónica se volvió hacia mí. «Esto es lo que siempre has querido, ¿verdad? Ser la víctima». No hablé. No me moví. Mi mamá sí. Dijo, «Mónica, ya basta. Desapareciste. Ignoraste las llamadas. No preguntaste ni una vez cómo estaba Mateo. Y ahora quieres actuar como si te estuvieran atacando». Luego vino el giro que ninguno de nosotros vio venir. Mateo dijo, «No creo que le caiga muy bien a mamá». Lo dijo sin rodeos, casi como un hecho, como si acabara de darse cuenta esa tarde y quisiera decirlo. Mónica pareció sorprendida. Dijo su nombre como una advertencia, pero él siguió. «Intento hablar contigo y siempre te estás yendo. No vienes a nada. Ni siquiera llamaste cuando me mandaron a casa». Rodrigo parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi papá se levantó lentamente y dijo, «Mónica, hemos permanecido en silencio durante mucho tiempo, pero esto no está funcionando. No puedes entrar y salir a tu antojo. No puedes seguir hiriendo a este niño y esperar que todos nos sentemos aquí y sonriamos». Señaló a Mateo, que ahora miraba su servilleta. «Ese niño merece ser criado por personas que lo vean». Luego señaló a Rodrigo. «Y tú, finalmente abriste los ojos. No los vuelvas a cerrar». Mónica nos miró a todos, de la manera en que alguien mira cuando se da cuenta de que la sala se ha vuelto en su contra. No discutió. No lloró. Simplemente asintió una vez, lentamente, luego se levantó y empezó a recoger los platos. Fue robótico, incómodo, pero lo hizo. Y por primera vez en la historia, no desapareció. Se quedó. A la mañana siguiente, recogió a Mateo del colegio. Esa misma semana, Rodrigo me envió un mensaje de texto. «Nadie es perfecto, pero lo estamos intentando. De verdad que lo estamos intentando». Miré la pantalla durante mucho tiempo. Y por una vez, no sentí amargura. No me sentí satisfecha. Sentí paz. Pero sabía que la historia no había terminado. No hasta que me pidiera una cosa más, y cuando lo hiciera, ya sabía exactamente cómo respondería. Sucedió un martes por la tarde tranquilo, el tipo de noche en la que no parece que vaya a pasar nada importante. Acababa de llegar a casa del trabajo, me había quitado los zapatos y estaba a medio recalentar las sobras de comida tailandesa cuando mi teléfono vibró. Rodrigo. No lo abrí de inmediato. Ya lo sabía. Habían pasado 3 semanas desde que todo cambió. Desde que Mónica fue confrontada delante de toda la familia.
Desde que Mateo dijo en voz alta que no creía que su propia madre lo quisiera. Desde que mi papá, el hombre que pasó años siendo el intermediario silencioso, finalmente puso un alto. Desde entonces, había mantenido mi distancia. Sin amargura, sin contacto, sin seguimientos. No quería saber sobre el progreso. No quería un resumen de la transformación de Mateo o de cómo Mónica lo estaba intentando. Solo quería estar fuera de eso. Pero aún así había oído cosas, sobre todo de mi mamá. Que Mónica había estado yendo a los eventos del colegio. Que Mateo estaba en terapia ahora, terapia de verdad con un especialista que el colegio les recomendó después de la suspensión. Que Rodrigo se había inscrito en un programa para padres ofrecido a través del trabajo. Que incluso se había disculpado con mis papás, en persona. Quería estar orgullosa de ellos. Quería que me importara. Pero la verdad era que ya no sabía cómo sentirme. Es difícil echarle porras a un equipo que nunca te pasó el balón hasta que empezaron a perder. Finalmente, abrí el mensaje. Odio pedir esto, pero el colegio nos ha enviado un correo. Tenemos un pago reducido más, de 11.000 pesos. La quincena de Mónica se ha retrasado y la mía no llega hasta el viernes. Juro que es la última vez. Si puedes ayudar solo una vez más, estaremos bien. Lo prometo. Esta vez no hubo excusas. Ni manipulación. Ni el chantaje emocional de, tú ganas más dinero que nosotros. Incluso dijo que odiaba pedirlo. Solo eso ya era nuevo. Me quedé pensando un rato. Pensé en todo. En la bolsa, en el brunch, en las risas, en los años de resentimiento silencioso, de ser tratada como un plan B porque no tenía hijos. De ser descartada como si no tuviera nada mejor que hacer con mi vida que financiar la de ellos. Y luego pensé en Mateo. No en la versión de él que solía ladrar insultos y cortar correas de bolsa como si fuera un espectáculo, sino en el niño que me llamó por su cuenta y admitió que pensaba que la había fastidiado. El niño al que, por primera vez, le habían dicho, no, y no había gritado por ello. Así que envié el dinero. Sin mensaje. Sin captura de pantalla del recibo. Simplemente hecho. Unos 20 minutos después, Rodrigo respondió, lo digo en serio cuando digo esto, nunca más te pediremos dinero. Gracias por todo lo que hiciste, incluso cuando no nos lo merecíamos. Miré ese mensaje durante un rato. Quería sentirme reivindicada. Quería sentir que había ganado. Pero todo lo que sentí fue quietud, como si algo finalmente hubiera dejado de girar, como si el capítulo se hubiera cerrado solo sin dar un portazo. El fin de semana siguiente, hubo una pequeña carne asada en casa de mis papás. Estaban todos. Rodrigo preparó la carne. Mónica trajo ensalada de papa comprada en la tienda, pero se quedó todo el tiempo. Mateo corrió por ahí con un frisbee y saludó a todo el mundo. Cuando llegó a mí, se detuvo. Me miró un segundo y luego dijo, ¿te acuerdas de la bolsa que corté? Asentí. Dijo, no sé cuándo, pero algún día te voy a comprar una nueva. Una de verdad. No dije nada de inmediato. Solo lo miré, a este niño al que durante tanto tiempo se le había permitido ser cruel y que ahora finalmente parecía estar aprendiendo a ser humano. Dije, te creo. Y por primera vez, realmente lo hice. Ninguna parte de mí quiere volver a como eran las cosas. No quiero ser parte de sus finanzas ni de sus rutinas ni de su desorden. Pero ya no estoy enojada. No estoy esperando una disculpa ni tratando de dar una lección a nadie. Conseguí lo que necesitaba, respeto, distancia, paz. Y a veces, esa es la única venganza que necesitas. La actualización final, pasaron 2 meses. No hubo llamadas telefónicas pidiendo dinero, ni transferencias de último minuto, ni mensajes de texto cargados de culpa sobre la colegiatura o emergencias. Fue la primera vez en años que pasé 8 semanas completas sin tener que calcular mentalmente que parte de mi quincena ya estaba comprometida para el hijo de otra persona. No presumí de ello. No se lo conté a mis amigas. Simplemente viví mi vida tranquilamente, como siempre quise. Fui a trabajar, volví a casa, me compré cosas sin dudarlo y finalmente reservé el viaje en solitario a Oaxaca que había estado posponiendo durante 3 años. Sin sermones, sin recordatorios de que no debería viajar sola, o
debería estar ahorrando eso para una hipoteca, como los adultos de verdad. El silencio de Rodrigo no era tenso ni frío. Era simplemente tranquilo, estable, como debería haber sido siempre. Ahora se comunicaba más a menudo con nuestros papás, generalmente sobre Mateo. Incluso se ofreció a ayudarles a instalar un nuevo wifi después de que el viejo módem muriera. Pequeñas cosas, pero inauditas antes. Mateo se mantuvo en el colegio. No más reportes de disciplina, no más llamadas a casa. Su maestra dijo que seguía siendo directo y un poco demasiado listo para su propio bien, pero ya no era disruptivo. Estaba en terapia semanal. Le daban tareas, escribir en un diario, gráficos de emociones, incluso cartas de disculpa. Mi mamá me dijo que había escrito una para mí pero que aún no la había enviado. La doblaba y la metía en su libro de matemáticas, como si no pudiera decidir si lo sentía de verdad. Yo no la necesitaba. Entonces, de la nada, algo llegó a mi puerta. Un pequeño sobre acolchado, con la etiqueta escrita a mano por Mateo. Reconocí su letra, demasiado alta, cada letra separada como si no estuviera seguro de cómo funcionaba la cursiva. Dentro había un simple llavero rojo, del tipo de vinipiel que encuentras en las tiendas de regalos de los aeropuertos. Barato, rígido, con una anilla desigual. En la etiqueta, con un marcador permanente negro, había escrito, aunque sea falso, sigue siendo tuyo. Lo siento. Sin firma, sin nota, solo eso. Le di unas vueltas en la mano, luego lo enganché a mis llaves de repuesto, las que guardaba en el cajón cerca de la puerta principal. El juego que usaba cuando regaba las plantas de mi vecina o bajaba a la bodega. No se trataba del gesto. Fue el hecho de que llegó sin que nadie se lo pidiera, sin ser instruido. Era la versión de un niño de la responsabilidad. Torpe y desproporcionada, pero honesta. Ese fue el último momento inesperado. Después de eso, las cosas se estabilizaron por completo. Mónica nunca volvió a mencionar el dinero. Ya no enviaba vídeos inspiradores al chat de grupo de la familia ni anunciaba su último destino. Se quedó en la ciudad. Recogía a Mateo del colegio más a menudo. Empezó a aparecer en las cosas que importaban, juntas de padres de familia, presentaciones después de clase, fines de semana que antes se delegaban a mi mamá. Rodrigo dejó de sacar el pasado. Nunca volvió al tema de la colegiatura ni del brunch ni de la bolsa. Pagaba sus propias cosas. Él y Mónica hicieron un plan de pagos con el colegio. No pidieron ayuda. Lo resolvieron. ¿Y yo? Mantuve el límite en su lugar. Los visitaba cuando me apetecía. Llevaba postre a las cenas familiares, luego me iba cuando los platos llegaban al fregadero. No me ofrecía cuidarlo. No soltaba dinero extra cuando llegaba el cumpleaños de Mateo. Le daba un libro envuelto y lo dejaba ahí. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba manteniendo unida a toda la familia, y nadie me lo estaba pidiendo. Mis papás también se dieron cuenta. Dejaron de intentar arreglar todo con un silencio educado. Mi mamá dejó de restar importancia a las cosas. Mi papá, sorprendentemente, se convirtió en la única persona a la que Mateo escuchaba de verdad. No porque gritara, sino porque no lo hacía. Vi la diferencia. Mateo se reía más ahora, no como si se estuviera burlando de alguien, sino como si estuviera disfrutando del momento. Seguía teniendo opiniones, todavía le gustaba tener razón, pero no hacía berrinches cuando las cosas no salían como él quería. Se estaba convirtiendo en alguien que realmente podía imaginar convirtiéndose en un hombre decente. No necesitaba que fuera perfecto. Solo necesitaba que todos ellos maduraran de una vez y se hicieran cargo de sus propias vidas. Lo hicieron, finalmente. Así que no, la historia con una gran disculpa o una relación perfectamente reparada. Terminó con pequeñas cosas, cenas más tranquilas, pagos constantes, un llavero en un cajón que todavía me hace sonreír con ironía cada vez que lo veo. Terminó con paz, y eso fue suficiente.